Dios les bendiga. Bueno, en esta hora agradecida con el Señor por darme esta oportunidad. Bueno, ya que nos encontramos todos en pie, yo les invito, vamos a leer las escrituras. Vamos a Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Cuando todos los tengan, me confirman con un amén. Amén. Bueno, lo leemos a un tono de voz. En el nombre de Jesús. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Bueno, pueden estar todos cómodos. Bueno, investigando un poco acerca de el momento en el que se escribió el libro de Pedro, bueno, dice que fue escrito en Babilonia, y el motivo por el que se escribió fue para animar a los creyentes a estar firmes durante el sufrimiento y para también exhortarlos a la santidad. Bueno, para iniciar, busqué lo que significa el estar sujeto. Dice que es estar fijo, estar firme, o también es estar expuesto o propenso a algo o alguien. Otro sinónimo de estar sujeto sería estar sometido, depender o condicionarse a. Bueno, el versículo inicia en este pasaje. El apóstol Pablo le habla especialmente, digamos, que a los jóvenes, ya que, como vemos, dice igualmente jóvenes, pero no solo se queda para los jóvenes, le habla también a toda la iglesia, porque si vemos más adelante dice, y todos sumisos unos a otros, o sea que no solo le habla a los jóvenes, sino que también va dirigido a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los ancianos. Amén. Bueno, cuando aquí habla de los ancianos, puede hacer referencia no solo a una persona de edad avanzada. También el anciano se vería como, digamos, el pastor, una autoridad, o los diferentes líderes que el Señor ha permitido tener en los diferentes comités aquí en la iglesia. Amén. Bueno, aquí nos dice estar todos sumisos unos a otros. Aquí la sumisión viene siendo de pronto el poder como aceptar el consejo que nos va a brindar un pastor, o de pronto un hermano ya que tiene cierta experiencia en la iglesia. Cuando de pronto vemos que no estamos haciendo las cosas bien, o que podemos mejorar en algo, el Señor nos pone o nos presenta a esa persona para que nos diga, mira, no estás haciendo las cosas correctamente, puedes mejorar, puedes hacerlo mejor. Y para esto, ¿qué necesitamos? Para recibir un consejo de otra persona, para aceptar nuestros errores, para ver que no estamos haciendo las cosas bien, nosotros necesitamos estar revestidos de humildad. ¿Por qué necesitamos la humildad? Para saber, para poder reconocer que, bueno, somos seres humanos y nos equivocamos, tenemos errores, y no está mal, porque todos nos hemos equivocado en algún momento. El niño, el pastor, el anciano, todos nos hemos equivocado, y aún siendo ancianos nos podemos equivocar. Entonces ninguno está exento de equivocarse.
pero la humildad para reconocer que ese consejo viene de parte de Dios, para reconocer que ese anciano o ese líder, ese hermano que se te está acercando, tiene la razón y que viene de parte de Dios. Que podamos corregirnos y hagamos las cosas como Dios quiere que la hagamos. Amén. Como Dios espera que sus hijos actúen o hagan eso que deben hacer. Bueno, para de pronto reafirmar esto de que Dios, o sea, necesitamos estar revestidos y que Dios resiste a los soberbios, vamos a lo que sería Salmos 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una persona soberbia es una persona altiva. Una persona altiva se podría decir que podría ser una persona que se cree autosuficiente o que cree que no necesita de Dios, que se cree con suficiente capacidad o que por su habilidad o por su fuerza puede hacer todo. Y esta persona soberbia pues simplemente no acepta un consejo porque cree que todo lo que hace está bien y que no necesita de nadie más. Al creerse autosuficiente, también hace a un lado lo que Dios quiere para él. O sea, no le interesa tener a Dios de su parte porque no considera que no lo necesita. Y Dios, pues Dios nos ayuda, porque su palabra lo dice, pero Dios ayuda al que quiere recibir su ayuda. Si yo quiero recibir la ayuda de Dios, si yo me meto en la intimidad, si yo lo busco, si yo le pido su dirección, Dios me va a responder, Dios me va a ayudar y Dios me va a guiar. Pero si yo digo que, si yo no lo busco, sino que yo hago las cosas a mi parecer porque pues yo tengo la capacidad para hacerlo, pues Dios no se va a meter en el medio. Dios deja que tú hagas como a ti te parece. Claro está, todo tiene sus consecuencias más adelante, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice el versículo en el que iniciamos que debemos estar revestidos de humildad, ya que Dios resiste al que es soberbio, pero da gracia al humilde. Bueno, pasando al versículo 6, hermano Víctor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien conoce todo. Es Dios quien nos protege, es Dios quien nos sustenta, es Dios el que conoce todo. Y lo hacemos, nos metemos bajo su mano porque sabemos que tiene el poder, porque conocemos su majestad y reconocemos su señorío. Y Él nos exalta cuando fuere tiempo. Cuando yo leí esta parte de que Él nos exalta cuando fuere tiempo, yo lo entendí por el lado, no sé si lo han escuchado, si les ha pasado, pero a mí me ha pasado bastante. Estamos en un culto, en un servicio. Puede ser, digamos, el pastor. Da el mensaje. Y cuando salgo le digo a mi mamá, yo no sé, tú como que le dijiste algo, pero es que todo me lo dijo a mí, todo fue para mí. Y ella me dice como que, no, Dios te está hablando. Y entonces es como que Dios nos exalta porque no necesita, o sea, cuando nos metemos en las manos de Dios, cuando buscamos la intimidad de Dios con Dios, Dios habla a través de nosotros. Dios da la palabra a aquel hermano que la necesita. Nosotros no conocemos la dificultad o la situación que ese hermano o esa visita o ese niño, adolescente que viene tiene, pero Dios a cada uno le da conforme a la necesidad que cada uno ha traído. Y qué más exaltación que esa que vemos que al buscar la mano de Dios,
Dios está ahí respondiéndonos, nos está respaldando con su palabra, porque Él dice que su palabra hace lo que tiene que hacer. Cuando nosotros buscamos su ayuda, Dios nos respalda, porque no es solamente ya yo hice, digamos, el instituto bíblico, ya yo sé teología, yo no necesito buscar de Dios, yo puedo trazar un mensaje yo sola, pero sí, ya tienes la técnica y tienes todo lo que necesitas para hacer un mensaje, pero, ¿y qué quiere Dios que tú realmente le digas a su pueblo? ¿Cuál es la necesidad que tiene la iglesia en ese momento? Amén. Entonces, estar metidos ahí en la intimidad con Dios, y ahí podemos ver los frutos a través pues de que la persona no sabe absolutamente nada, pero Dios, que lo conoce todo, habla a cada uno conforme a la necesidad que ha traído. Y cuando nosotros predicamos, cuando hablamos, no solo le llega palabra a las personas que nos escuchan, sino que primeramente Dios le habla a la persona que está usando. Porque antes de poder transmitir un mensaje, primero lo tenemos que entender y tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Entonces, primeramente nos habla a nosotros y luego podemos transmitir eso que el Señor quiere que se diga. Por esta causa, pues, es también que no debemos servir de cualquier manera, que no lo podemos hacer como sea o para salir del paso, sino siempre dirigidos por Dios, porque Dios no solo habla en la parte de la enseñanza. Dios, desde el momento en que uno entra por esa puerta, en que lo recibe el ujier, ya en la manera en que lo recibió, ya la persona siente, nuestra persona es diferente, en las alabanzas al dirigente, una palabra que dijo el dirigente, una alabanza que cantó, la intervención de música. Dios nos habla a través de todo el servicio, no solo en la enseñanza, sino desde las alabanzas, porque con muchas alabanzas hay veces que uno llega fatigado, llega cansado, tantos afanes, tantas cosas que se presentan, y está uno como achicopalado, pero en medio de una alabanza, el Señor le renueva a uno las fuerzas y lo ayuda. Amén. Entonces no es solo en la enseñanza, sino desde mucho antes, desde esa dirección que se va realizando. Entonces, la invitación que Dios nos hace el día de hoy, pues a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están escuchando, es el podernos humillar y reconocer que es por Él que estamos aquí, que es por su gracia que podemos servirle, que es por su gracia que estamos aquí, porque con tantas personas en el mundo, a Dios le plació tenernos a nosotros, escogernos a nosotros para servirle, y no es cualquier cosa, porque le estamos sirviendo al Todopoderoso. Amén. Y bueno, esto también lo podemos reafirmar en lo que sería Filipenses 2, del 5 al 8. Un ejemplo total de humildad. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo les pregunto, si usted va a pasar por un callejón y alguien viene de allí y le dice: mira, no pases por ahí, porque donde tú pases te van a robar, te pueden matar, te van a golpear. ¿Usted lo hace? ¿Quién lo haría? Con la advertencia que se está realizando, ¿usted entraría a ese lugar? No, ¿verdad? Pero en la presencia de Dios, que lo conoce todo,
Él sabía que al venir a este mundo, al hacerse carne, a él lo iban a escupir, lo iban a vituperar, lo iban a maldecir, lo iban a matar, y no cualquier muerte, era muerte de cruz, de las peores. Y no le importó, a Dios no le importó, porque Dios nos ama con amor eterno. Amén. Y Él vino y se humilló, porque siendo Dios se hizo hombre, no teniendo la obligación, porque bien pudo en su soberanía volver a destruir el mundo y hacer todo nuevo y que el hombre no pecara, pero no lo hizo así. A Dios le plació venir, sufrir y darnos esa reconciliación nuevamente con Él. Entonces, por ejemplo, hay veces que de pronto un hermano nos dijo algo que no nos gustó o nos hizo un gesto que nos desagradó en el momento, y entonces ya por eso somos enemigos. Y no, porque si a Dios le hicieron tantas cosas y Él aún así estuvo con nosotros, ¿cómo no nosotros de pronto? Bueno, sí, hubo un percance ahí, pero yo hablo con el hermano, vamos a solucionar esto, mire, discúlpeme, no sé si hice algo que le molestó en el momento, no me di cuenta, y hablar, porque pues qué mayor ejemplo de amor también, ¿verdad? Dios nos enseña a nosotros que nos debemos amar unos con otros, y la humildad en eso consiste, en amarnos, no importar de pronto el inconveniente, sino pues poder superar eso y poder estar todos juntos y en armonía. Nosotros necesitamos reconocer que todos nos equivocamos, ¿cierto? Y poder también darle las gracias a aquel que nos dio de pronto ese consejo. No estás haciendo las cosas bien, no es coger y de pronto molestarnos con el hermano, porque a él que le interesa es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Y no escuchamos ese consejo o esa ayuda que nos está brindando ese hermano, o no necesariamente tiene que ser un adulto, de pronto entre nosotros mismos, entre jóvenes, nos damos cuenta a veces de aptitudes que tenemos que en el momento lo hacemos, pero después quedamos como que, ay, como que no me fue como tan bien. Y hay otros jóvenes que de pronto se te acerca y te dice, oye, no actuaste de la mejor manera. Y poder recibir el consejo de parte de Dios para poder todos mejorar. Entonces, pues esa es la invitación el día de hoy que nos hace Dios, a ser muy humildes y amarnos los unos a los otros. Amén. Dios les bendiga.